Listo, Rab, ya puede No, empezar la clase. Bienvenido. perfecto. En la semana, el domingo, el domingo ¿qué pasó? Hablamos hablamos de que si los venenos sí son Gerim o no son Gerim. Esa es la pregunta. Yo tengo pruebas y tengo un artículo que ellos prueban que hay prueba de que no son Gerim. Porque los Gerim, todo el problema que tienen eran problemas de que ellos hacían mal a Am Israel. Por el contrario, aquí nadie hace mal a nadie y eso no entra. Y también que trajimos que el Rashbo dice que no. Y otro gran, hay jajá muy grande también, de hace muchos años, que también dice que no son. ¿Y por qué no son? Porque en general, nosotros cogimos Benei Yanusim, nosotros recogemos exactamente, investigamos hasta por lo menos mínimo la tercera generación de abajo para arriba. Si la mamá tiene apellido judío español, y si el papá, si la mamá de la mamá y de la mamá de la mamá, y hasta la bisabuela. Entonces revisamos hasta ahí y ahí lo encontramos. Si la bisabuela tiene, estamos listos. Porque ella es lo más arriba entonces las hijas son la hija y la otra hija también es y la persona es. Pero con eso no se puede demostrar que uno es judío. Lo que se puede demostrar es que hay safek, dudas, hay dudas. Y las dudas, esas ya vamos a ver por qué nos sirve. También hay otra duda más, que el apellido en general aparece en la lista de apellidos del gobierno de España, que los reconoce como judío y tiene derecho a pasaporte, nacionalidad, lo cual aumenta las sospechas. Y ahora entonces, en ese caso, cuando una persona tiene dudas, en el judaísmo dice si son las dudas son de la Torá, entonces el lejumbre. El lejumbre significa que, por ejemplo, si yo tengo dudas si dije o no dije Kiddush Shema, yo tengo que volver inmediatamente a hacerla, porque la Torá es Safek lejumbra, Safek de jumbra, Safek de Oraita lejumbra. Entonces, si una persona con los apellidos nos trae Safek, entonces esa persona tiene que cumplir con la mitzvot. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente viene muy cruda, como dicen, y eso no nos permite empezar inmediatamente a tratarlo como lo que es, pero sí, si la persona empieza, el primer paso es que empiece a estudiar, que empiece a estudiar Torah y a llegar a Tefilá. De hecho, ya con 3 meses ahí, ya se les puede dar aliá y se les puede empezar a todo. Y eso es que obligan a la gente a hacer conversión en el sentido de que tiene que decir bendición o no, eso no puede ser en este caso. También otros que les dicen, mira, no cuides Shabbat porque los goyim, si cuidan Shabbat, tienen pena de muerte. Tampoco eso pega entre los venenos, sí, porque ellos la Torah lo está obligando a cumplir la mitzvot, así que tienen que cumplir la Shabbat y todo. Y si alguien le quiere hacer, alguien lo quiere, cuando le hacen la inversión y después quieren que la gente diga bendición, eso no es, tampoco se puede decir bendición porque es Shem Hashem le batalá. Y Shem Hashem le batalá es un pecado grande, muy grande. Entonces, por lo cual, estas cosas hay que saberlas. Si una persona lo quiere, ahora es muy importante también saber, eh, digamos, si dice bajarle batalá y el Señor lo está obligando y la persona, el Dayan lo está obligando y la persona no quiere decir lo que puede hacer es hacer ¿cómo se dice? Un trick. Él puede hacer como que dijo, Baruch atah ala tevila. Y no se dan ni cuenta, porque están todos muy nerviosos y él dijo y no dijo la bajada de verdad, porque no dijo Shem Hashem, como se debe decir. Y con eso se la arregla. Y si dijo, la verdad es que no es tan grave porque en el fondo era nus, era en el sentido que él quería aceptar
la mitzvot, que ya él estaba obligado de un principio, y entonces eso ya, nosotros lo podemos invertir y decir que bueno, que finalmente él lo hizo eso porque estaba forzado. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Dónde hay ninguna bendición hasta la tercera, hasta la tercera vez que aquí hay un safek y otro safek y otro safek, tres safekot, ahí podía decir, decir, ¿cómo se llama? Decir bendición. Pero aquí en lo que estamos nosotros estudiando, aquí es una sola bendición, es una sola safek, si es yudi o no es yudi. Eh, también el, aquí han sido, ellos vinieron por su propia cuenta. No es que salieron a buscarla. No es tampoco momento que los Yudim están tan arriba, porque eso se hablaba en otros tiempos y en día todos estamos apenas. Claro, si ustedes dicen que hay gente que son millonarios, claro que es millonario. Toda la historia ha habido millonarios. Pero aquí la mayoría de gente aquí nadie pretende llegar a ser millonario. Y, y por lo cual uno tiene y la gran pregunta es, ¿por qué viniste para acá? No es que yo que que preguntarla, sino que uno tiene que pensar, ¿por qué este fulano vino para acá? ¿Por qué vino José Le Cabel Olmo Kuchamain? ¿Por qué él camina, camina 2 horas para llegar a Shabbat? Cuando la gente hoy en día, nadie está dispuesto a caminar 2 horas ya. Así como la gente se está olvidando escribir, la gente se está olvidando caminar. Y gente médicos y todo tipo. Eso no había pasado nunca, nunca, nunca en la historia. Nunca. Por ejemplo, yo he escuchado de gente que en Polonia o en Lita que trataron que lo rechazaban y después no volvían. Y a uno que volvió y volvió, lo hicieron así como un héroe, lo trataban. De hecho, el Gaón Vilna dijo que lo, lo, lo enterraran a él al lado de esa persona que hizo Gier. Pero ellos no tienen, esta gente que hizo Gier, no tiene, Gerut, no tiene ninguna evidencia que ellos tengan algún sangre judía de antes. Entonces, con todo esto, nosotros tenemos que sentirnos realmente, realmente felices con lo que hemos encontrado, porque hemos encontrado nuestra propia identidad. Pero hay problemas grandes con eso todavía, con otras cosas. Las cosas que traen las cosas que pueden hacer, que pueden ser no recomendables, es que una persona, por ejemplo, viene un rabino Ashkenazi y él le hace la conversión. El Beit Din es el Beit Din, Beit Din Ashkenazim. Ellos tienen otra forma de entender la Torá. Ellos, por ejemplo, lo alejan, lo tienen mucho tiempo lejos y, y también, como dijimos antes, hacen cosas que, no que uno está obligado y no pueden decirle no estoy obligado, pero el principal problema es que la gente cuando es convertido en general, estoy hablando, por un Beit Din Ashkenazí, el Beit Din Ashkenazí lo hace, tiene como que la persona está como obligada con ese Beit Din. Entonces una persona que es ¿de dónde? De Monterrey, como que él tiene que cambiarse el apellido y ponerse Borenstein y tiene que empezar a hablar en Yiddish. Eso yo he visto jóvenes aquí que llegan con un apellido Ashkenazim, pero ¿qué tiene que ver? Yo me preocupo, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, él me dice, no, bueno, que los judíos tienen ese apellido. No, señor, los apellidos judíos, mira, aquí está el diccionario del apellido judío. Por ejemplo, los Ashkenazim se apropiaron de Arizal. Arizal, Arizal es español, es un apellido Luria, el apellido Luria, búsquenlo en los diccionarios que hay pues, de español, y ahí va a aparecer el apellido Luria. Claro, él nació, posiblemente él nació él o el padre nació en Rusia. Claro, pero que los judíos fueron expulsados de España y donde pudieron llegar, llegaron. Pero no significa que es... que él no, que él es Ashkenazi. Ah, porque el apellido de él es Ashkenazi. No, señor, el apellido nunca fue Ashkenazi. El apellido de la mamá era Ashkenazi. Entonces lo nombraban con los dos nombres, Luli Ashkenazi. Pero no porque el señor fuera Ashkenazi. Entonces, yo estoy usando las muestras también.
existe una cosa, yo lo vi eso, que rechaza mucho a la gente y uno no tiene por qué estar aceptando esa bajeza. Por ejemplo, una vez en Bay Vegan, un muchacho fue de una señora y que era la señora de un Roy Shiva y no sé qué problema tuvo. Entonces le dijo, le dijo que él estaba estudiando y que empezó a estudiar en un cole. Entonces le dijo la mujer, la señora le contestó, pero si tú, ¿por qué te pones a estudiar tú? A ti te trajimos para acá para que seas gafitas, ¿no? Para que te pongas a estudiar Torah. La señora era un poco, parece pedante, pero en general la gente no es pedante, pero pasan esas cosas que son humillaciones. Eh, y lo cual no hay por qué pasarla. Uno tiene que tener la obligación de decir, mira, yo no sé, mis antepasados son españoles. Y españoles fueron los españoles que vinieron para acá fueron españoles perseguidos, no los españoles que se quedaron allá. Y además pasaron más cosas todavía, porque no solo Fernando era judío, que era el rey, hay veces que dicen que también Isabela, pero lo que no he dicho todavía es que ellos son, que la mayoría de los judíos muy ricos compraron carta y evidencia de que ellos eran goim. Pero la verdad que no era así, ellos compraron eso y se callaron para que no los mataran y llegaron hasta ahora. Y también esa gente va a regresar. Y ellos también hay otra cosa interesante que Gaón Vilna dijo que el Mesías venía de Latinoamérica. Y el Señor, como hace 300 años atrás, sabía lo que iba a pasar. Bueno, porque sabía lo que iba a pasar, porque un jajá muy grande se revelan cosas. Cuando aquí en Latinoamérica no había nada, absolutamente nada, fueron los judíos que llegaron de España. Y bueno, así el asunto pero es muy importante uno entender que uno es lo que uno es. Pero uno de nosotros que se hizo Ashkenazi y se puso a poner este filín Ashkenazi y todo, no es tan claro que eso es ¿cómo se llama? Es bienvenido, porque está renegando a lo suyo. Y lo que lo hizo moverse a llegar a esto fue lo suyo, sus antepasados que son que de- somos de la tribu de Yehudá. La tribu de Benjamín, que también era parte del reinado de Yehudá, según lo que dice el Ben Ish Chai, ellos están en España. Perdón, no en España, ellos están en Italia. Y de ahí se fueron a Alemania. Eso es lo es importante que nosotros tengamos en claro. A que nosotros no solo que no somos Gerim, sino tampoco queremos que nos, que nos comportemos como Gerim. Pero hay otro problema aquí con esto. El problema grande es un problema cultural. La cultura de las personas, de los europeos, partamos por los europeos. La cultura de los europeos es muy distinta de la cultura que hay en Latinoamérica. Entonces uno se enfrenta a cosas que son complicadas. Por ejemplo, no se quieren casar no se quieren casar. ¿Por qué no se quieren casar? Bueno, porque es por un problema cultural. Y los Jalabim, que llegaron a México y a Brasil y también en Panamá, en Argentina, ellos tienen su tradición de no casarse con Gerim. Usted le va a llevar papeles y cosas, a ellos no les importa, porque a la gente no le importan esas cosas. Entonces lo que uno tiene que hacer es no achicarse, hacer la cabeza para abajo, sino que por el contrario, entender que este fenómeno es tan grande que de aquí a 10 años van a haber 10 millones de personas que ya hicieron la conversión. Entonces nosotros somos un pueblo nuevo. Usted me va a querer decir ahora, mire, Rabino, pero lo que pasa es que nosotros somos parientes también de los de Bagdad y ¿cómo se llama esto? De Siria y los de Marruecos. Sí, todo muy bien. Yo digo que no, pero ellos ya aceptaron una cultura árabe. Y la cultura árabe o de Naguib del Medio Oriente no es como la cultura de nosotros tampoco. Yo una vez fui donde una brej, que era de mi cole, él todavía sigue siendo. Y me invitaron a una fiesta donde parece que tenía un hijo que iba a tener Brit Milá y hacen esa fiesta que hacen el día antes de Brit Milá. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó que ahí lo que pasó fue que yo entro a la casa
y yo veo un sillón enorme rojo y un espejo con orillas de oro. No era de oro de verdad, pero pintado. Bueno, eso es cultura david, no es cultura de Latinoamérica. Somos diferentes. Entonces, ¿por qué no tenemos que ir a, a casarnos con ellos? Ellos tampoco quieren casarse con nosotros, pero no es que ellos que no quieran casarse con nosotros, tampoco nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra cultura también es distinta. La comida que no comemos no es la medida de ellos, y etcétera. Entonces, aquí el asunto es que nosotros tenemos que identificarnos como nosotros mismos. Y eso es importante, porque una persona que se cree que se cree que le están haciendo un favor, o que lo están tratando mal, o que se siente que, que él no tiene, no tiene participación por una razón, porque no tiene antepasado o algo así, nosotros los tenemos. Y inteligencia tenemos más que nadie. Más que nadie. Entonces, el asunto es que tenemos, el principal asunto es no abrir nuestras propias congregaciones en toda Latinoamérica. Ahora ustedes me van a preguntar, y bueno, ¿y qué rito vamos a seguir? Porque es otra cosa. El rito no es un problema cultural. Señores, la gente de Bagdad y de Halabi, etcétera, ellos sí son nuestros hermanos. No decimos que no son. Ellos, en la historia es así, ellos salieron de Israel inmediatamente con la destrucción del primer templo. Y después volvieron de ahí mismo, volvieron con Ezra, otro grupo, y ese grupo que volvió con Ezra, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hizo él? Ese grupo se fue a Jerusalén. Y en Jerusalén Y en Jerusalén, bueno, se reunieron y ahí quedaron los descendientes de David Amelech y de ahí salimos de Nueva España. Pero la tradición no quedó igual porque hay dos Gemarot. Hay una Gemara que se llama Yerushalmi y hay otra Gemara que se llama Bavli. La Bavli es de la tradición antigua, el Yerushalmi es de la más nueva. Y fíjense ustedes que los posquín, por ejemplo, el Rambam que se lo llama el más grande de los posquín de origen español, él posee muchas partes, eso lo dicen los que estudian el asuntos de Pesicá. Ellos dicen que, ellos dicen lo siguiente, ellos dicen que, que ¿por qué hace la pregunta? ¿Por qué hace como el Yerushalmi? Porque las familias que estaban en España venían de Jerusalén, no de Bagdad. Entonces ellos tenían discusión. Toda la Torah que nosotros tenemos hoy, toda la Torah que tenemos, no, no toda, porque no existe todo en este mundo que podemos agarrar, pero la mayoría que han sido los que han traspasado la Torah a nuestra generación son todos Bnei Anusim. El Haruch no, porque él salió en el momento preciso, en el último momento preciso, pero el Rambam sí, él fue. Lo llegaron a hacer como árabe. Y, pero el Shulchan Aruch y el Pri Hadash, era una persona tan brillante que él llegó, nadie a lo mejor era conocido, pero era tan brillante, llegó a los 18 años a, a 18 años a Jerusalén y lo hicieron, después de un tiempo cortito, lo hicieron Rosh Yeshiva de la ciudad de Jerusalén, donde estaban los Gdolei Olam. Y ahí estaban los Bnei Anusim, por ejemplo, Ben Javiv era Bnei Anusim. Los Ben Javiv tenían discusión con el Mavid porque el Mavid no quería, tenía problema de reconocerlos como que nunca eran salido. Y una discusión muy grande que hubo hace mucho tiempo. Y también el Molco, Arram Molco también era Bnei Anusim. Y así, y del Valle, y etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la Kabbalah, ¿quién fue el que pasó la Kabbalah? Era Arizal. Bueno, Arizal era por lo menos era español y bueno, su ascendiente, pero la Torah que pasó por ahí, el que la sacó fue el Rav Molko, porque el Rav Chaim Vital la enterró en la tierra y él fue la que sacó. Entonces, todo el mérito que hay de la Kabbalah la salvó el Rav Molko y también también pareciera ser que el Knesset Gdolá, parece que lo vi una vez, también el Knesset Gdolá,
era Beni Anusim. Y toda la Torah que nosotros estudiamos, la estudiamos porque pasaron por los libros de ellos. Entonces nosotros tenemos que entender la tremenda tradición que tenemos y tenemos que cuidarla. Y no por cualquier cosa, porque ahora a uno le tocó que le hicieron un buen shidduch de aquí y de allá, bueno, si se va, se va a, ¿cómo se dice? Va a tener de eso satisfacción que lo haga, pero en principio uno tiene que cuidar a los hijos de lo que nosotros somos y tenemos que creer lo que nosotros tenemos. Y eso es muy importante, porque uno puede echarse carga en la vida, uno tiene que saber lo que uno quiere. A mí me escribe gente que lo ayude con Shidduchim. Yo primero que le digo, mira, lo que fue lo que me dijo mi Rab, el Rab Eliezer Ben David, Señor, mira para abajo, no mires para arriba. El que mira para arriba la pasa dura, toda la vida la pasa dura, porque recordemos a David Amelech. David Amelech se casó con la hija de Shaul, y la hija de Shaul salió gritando cuando era el rey, lo subió y lo bajó. Pues y yo entiendo de que nunca más le habló, pero no la divorció, pero para que vean las cosas como son. Entonces esas cosas nosotros no podemos repetirlas. Y la cosa más importante también, el Limud de Torah. Señores, yo voy a seguir ahora con otro tema, con un tema de estudio, con un tema que son cosas que la gente no sabe. Yo me lo he preguntado por muchos años este problema. Digamos, yo tengo más cosas que los Beneanusim, yo lo voy a mirar y si podemos seguir, vamos a seguir. Ahora cosas con más detalle y más profundas, como por ejemplo, si un Beneanusim puede ser o no puede ser Dayan, y esas cosas que tengo unos artículos que he escrito muy bonitos. Pero el asunto, a lo que voy a hablar ahora es de otra cosa. Hay algo que se llama, hay algo que se llama Sadik y hay algo que se llama Hasid. De hecho, algunos que se vistieron con la palabra Hasid, otros que se vistieron con la palabra Sadik. En la ropa no hace a la persona, para que sepan, ¿no? Es una cosa muy importante saberlo. No porque uno se disfraza de Bagdadi se hace el Bagdadi. Aquí el problema es, ¿qué es lo que es mejor? ¿Hasid o Hasid o Sadik? Yo pregunté hoy día por ahí, como pregunto, así me preguntarle para saber, todos me dijeron Sadik. Y es verdad, toda la gente le dice a un niño, uy, que sea Sadik, sí, miren el Sadik. Y yo creo que eso tiene muy malo, porque, ¿por qué razón? Porque no, lo quiero motivar. ¿A qué lo va a motivar, mi rey? Si ya lo hiciste, este es el Sadik, ya lo hiciste, el Sadik llegó al tope. Entonces, ¿qué más? Tú enséñale que hay que llegar que hay trabajo para llegar a ser Sadik o Hasid. Aquí han habido, Noah es muy importante, porque Noah está escrito que era Isadik. Y eso es muy importante para poder entender el concepto de Sadik. El concepto de Sadik es una cosa que todos, de alguna manera podemos entender. Porque Sadik es de la palabra Sedek, correcto. El Sadik es una persona que hace lo que se debe hacer. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Esto es un sadik. Le llaman mucho, en español a veces lo traducen como justo. El justo. Justo. ¿Tiene que decir que Shema? Dice que Shema. Ese es un sadik. Noah, ¿por qué también sabemos que Noah era sadik y no más que eso? Porque Noah no rezó por su pueblo. Él no rezó por salvar a los sodomitas. No. Él no esperó por su pueblo. Y eso tenía que haberlo hecho, al pedido. Hasta que vino Abraham, y Abraham pidió. Si había esto, si había este número, este otro. Pero un momento, ¿qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de Noah? No, de Noah, no. Claro, Noah, pero no con Abraham. Noah, él no pidió, si se recuerda que Noah no pidió por su pueblo. Ahora, Noah, ¿cómo se salvó? Noah se salvó por lo siguiente, porque hay un problema con todo lo que pasó. Porque Hashem dijo, Ketz Kol Basar. Ketz Kol Basar significa este es el exterminio del ser humano. Ya, el pecado de Adam Rishon llegó en Noah a transformarse en Noah en la generación de Noah que el mundo se iba a acabar. Porque el mundo que se logró con Adama Rishon era un mundo que no tenía sentido. Y las cosas sin sentido no llegan a ninguna parte. Hasta que Noah no murió.
Ay, ¿por qué le pusieron la, por qué le pusieron la, si no querían si no que, si Hashem no quería matarlo, ¿por qué lo puso en la teba? Porque hay otra regla, que los tzadikim no mueren como mueren los rashaim. Y si eran todos rashaim, no podía ser que Noah muriera como un rasha y sus hijos. Entonces se le dio la teba, porque morir en la teba es más cómodo, pero tenía que morir. Y Abraham vino, fue a ver a Hashem cuando hizo la guerra contra los reyes y le preguntó cómo se salvaron de la Teba, porque está interesante, de eso se hablaba. ¿Cómo salieron de la Teba? ¿Cómo te salvaste? Me dijo, hicimos Gesed. Gesed, le dijo, ¿a quién hiciste Gesed? A los animales. Si yo hizo Gesed a los animales, entonces dijo él, ¿y qué fue el Gesed que hiciste? Le di comida. Le dimos comida a los animales. Y partió Abraham vino corriendo. Dijo, hay Calva Homer. Calva Homer significa hay una cosa más liviana para hacerla. Eso provoca que lo más difícil que es correcto sea también parte de la ley. Entonces dijo, ¿qué dijo Calva Homer? Calva Homer dijo, sí, yo le doy de comer a los animales, yo salvo la vida. Entonces, si yo le doy a los seres humanos, mucho más. Y partió y abrió una hostería, con una carpa abierta por 4 lados, y ahí él le dio comida a los hombres. Y eso es Gesed. Preguntaron muchos rabanim, y yo también pregunté a mí mismo ese problema. Dijo, pero ¿qué problema? No se murió. No se murió. Claro, se murió, pero él alargó su vida. Entonces, y bueno, ¿cuál es la, por qué es Calva Homer? Si yo le doy de comer a una persona, también se va a morir. Entonces, ¿por qué eso es paralelo, igual ¿cómo se llama esto? Es igual a lo que dijo Noah. Eso no hay Calva Homer, lo que hizo Abraham vino. Entonces ahí yo me di cuenta de otra cosa, que el asunto de dar de comer es una cosa muy buena, pero es una acción solamente. No cambió la maúd de la cosa, la maúd es la esencia. Pero Abraham vino, cambió la esencia. ¿Qué pasa con esto? Mire, todos tenemos boca. ¿Quién nos hizo esta boca? Hashem. Hashem nos hizo con boca, con ojos, con de todo. Hashem podría haberme hecho como árboles. Los árboles tienen comunicación, tienen de todo por debajo, por las raíces, que es una cosa asombrosa. Y ellos no comen, no tienen boca para comer. Ellos reciben de la luz. Y comen de la luz porque tienen unas cositas verdes que chupan lo que utilizamos para comida. Y podríamos haber sido así, vivir sin tener que esforzarnos para comer. ¿Por qué? Pero Hashem no lo hizo así, lo hizo con boca. Como lo hizo con boca, entonces el que nos tiene que dar comida es el que nos hizo la boca. No sé si me entienden. Eso es importante entenderlo. Si una persona a mí me hizo alguna cosa, yo tengo que, si él quiere que la cumpla, me tiene que preocuparse de mí. Entonces, de verdad que esto de dar de comer es gesed, pero un gesed que está solamente relacionado con algo que se llama la vida, pero la vida es esto, la vida animal. Pero entonces lo que hizo Abraham vino, no, fue buscar la forma de darle vida espiritual al mundo y a la gente. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacía? Él decía, mire, le hablaba de Hashem y decía, hay que bendecirlo. Bendecir, ¿qué es lo que es para una comida? Es algo que no es espiritual, no es comer. Entonces, él le enseñó algo espiritual, reconócele al que te dio. Afirmo que el que te dio, él estaba obligado a darle las gracias. Eso es lo que agregó Abraham Avinu, algo espiritual. También él hizo la tefilá. La tefilá la puso Abraham Avinu, Babóquer, Babóquer. La primera tefilá fue Abraham Avinu. Abraham Avinu, ¿qué llevó ahí? Otro tipo, que es la más grande, se llama Gesed eso. Porque uno tiene la opción, él encontró una opción que nosotros podamos hacerle tefilá a Kadosh Baruj Hu y a Kadosh Baruj Hu nos va a dar. Eso es una cosa asombrosa. Eso es Hasidut.
Eso es Hasidut. Por ejemplo, yo voy a darle también de dónde llegó, de dónde apareció esto. Esto llegó y apareció. Hay un midrash que dice que le preguntaron, porque se estaban quemando cuando tuvo el problema de Simbrí, se estaba quemando todo. Y una majefaz, creo que se decía. ¿Y qué pasó? Y él fue y corrió y mató a Simbrí, Pinjas. Y dice la Gemara, ¿cómo se acabó la Magefab? Porque le dijo, porque Pinjas, Pinjas hizo lo que hizo. Entonces le dijeron, sí, pero Pinjas no trajo Corbán. ¿Cómo se le puede perdonar? Ah, le contestaron, sí, hizo Corbán, hizo Gesed. ¿Y qué Gesed hizo? Todo el Corbán, todo lo que uno hace más de lo que se le pide hacer, se llama Gesed. Es un midrash. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí que la clave del Gesed es hacer más de lo que a mí se me pidió. ¿A mí alguien me pidió que le agradezca siempre por la comida que me dio? No, nadie. Nadie. Porque se me echó la boca. ¿Alguien le dijo a Simri que tenía que ir a hacer lo que hizo? Nadie. Él lo hizo por él mismo. Esto es Gesed. Ahora hay Gesed grande y Gesed chico. Y así va creciendo. Hay tefilá y un Gesed enorme. Enorme, enorme. Porque es más obligación. Los tefilín, por ejemplo. Una persona se pone el tefilín, se pone el tefilín. El tefilín que uno se va a poner, ¿cuál es? Se va a poner rashi, porque la mayoría, y la alajá está escrito que es rashi, la alajá. Aunque hay safek, pero la costumbre es rashi, se pone rashi y hace tefilá. Hay uno que dice, pero bueno, pero el Shulchan Aruch dice que también hay otra opinión que es Rabenotam. Y el Señor se estudia eso y dice, me pongo Rabenotam, me pongo uno, me pongo dos, y aquí uno y aquí dos. Ya, señores, esa persona está haciendo más de lo que se le pide, ¿no? Seguro. Esa es con la conexión con el Gesed. Eso está ganando Gesed. Y así, entonces, el Hasid es cuál? El Hasid es la persona que a todo le está poniendo más de lo que se debe. Por ejemplo, decir, hay algo que decir Korbanot. Ahora nosotros decimos Korbanot, pero los Ashkenazim no dicen Korbanot. Un Ashkenazí que agarra y se dice, a ver, yo voy a decir Korbanot para Minja todos los días y cumple, el Señor está haciendo Gesed. Está haciendo Gesed, ese Gesed le está cayendo el mismo. Y en todo, absolutamente todo. Uno dice, ya no voy a hablar más relacionada. Es cierto, pero hay veces que uno tiene obligación de hacer y está dispuesto a todo. Bueno, no lo hizo, el Señor va a ganar un poquito más. Mire, todas las mitzvot que existen, las mitzvot son para que nosotros las cumplamos, no porque tenemos que entenderlas, porque Hashem nos dijo que lo hiciéramos. Y yo digo que quererla, no porque a mí me va a traer algo bueno, porque Hashem me dijo que las tenía que hacer. Es un mérito enorme. Que podamos nosotros hacer mitzvot es un mérito enorme, porque Hashem nos dio eso. Y eso, entender eso es Hasidut. Eso es el Hasid. No como la gente cree que uno para ser Hasid tiene que tener un Schleimer y ponerse una, ¿cómo se llama aquí? Una batita brillante para los Shabbat. No, señor. Esos son los que están más lejos, los más lejos ¿cómo se llama? De la Hasidut. ¿Quién es el Hasid? El que se siente después de estudiar Torah. Porque hoy en día todo el mundo se va a trabajar. Dice la tefilá, rapidita, y al trabajo. Señor, siéntate a estudiar. Eso es Gesed. Y ese Gesed te lleva a la vida eterna. Pero no solo esto, te lleva mucho más lejos. Porque en este mundo, en este mundo hay muchas, pero hay dos realidades que son paralelas. Una realidad que es paralela es la realidad que vive todo el mundo. En este mundo nosotros vivimos es un mundo de animales, porque los animales hablan. Pero hay otro mundo donde no se habla, están calladitos todos, los que se callan. Y esos que están calladitos todos están viviendo en otra realidad, porque es una realidad donde el silencio es lo que vale. ¿Y qué pasó aquí? Aquí pasó que Abraham vino, se dio cuenta que aquí también hay dos realidades, que todo va conectado, es todo lo mismo. Aquí en este mundo hay algo que se llama naturaleza. Y la naturaleza existe, completa, tienen leyes y todas son leyes que las puso Hashem. Pero la mayoría de la gente del mundo cree solamente en eso, en la teba. Y eso por ejemplo, le duele un dedito y sale corriendo al doctor.
Y porque, bueno, el doctor son los que estudiaron la teba y esas cosas y tienen las soluciones. O sea, aquí ningún doctor tiene las soluciones. Es decir, lo que tienes que hacer tú es rezar y pedirle a Hashem y revisar, como dice la revisar lo que tú has hecho, porque el pecado es lo que te hace perder ¿cómo se llama? La vida, la que te produce el dolor y todo. Es el pecado, no es nada más. Entonces, ese pecado es, ese pecado es lo que yo que puedo sacarle. Voy a explicarme de nuevo. Lo que pasa aquí es que Abraham vino se dio cuenta que la teba era del mundo, pero había algo más. Había un concepto que se llama milagro. La cosa es milagrosa cuando la cosa no se entiende con la teba. Es sobre la teba, sobre lo natural. Y bueno, Nimrod era masón, él quería igual que los masones. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en la Unión Europea tiene el símbolo europeo ¿cómo se llama? Es una torre. Y todas las torres, Torre de Eiffel, todo eso, fueron puestos por los masones, porque ellos creen que hasta ahí llega la cosa. Entonces Nimrod le dijo solamente la teba. Ellos traen con esas cosas que hacen, ellos dicen que traen las energías espirituales. Bueno, el Señor, entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó ahí que le dijo que no. Le dijo a Abraham vino, le dijo a Nimrod que no, que no hay teba, hay milagros. Todo es un milagro de Hashem. Entonces le dijo el otro, no, hombre, tú estás equivocado, tú estás emborrachado, no sé, pero no estás bien. Entonces le dijo bueno, si tú creas así, entonces lo que tú tienes que hacer es meterte a este horno de fuego, un horno enorme, creo que eran 700 grados de temperatura o 1000. Y bueno, Abraham vino, entró. ¿Sabes lo que es? ¿No? Cada uno debe pensar un minutito. Yo hubiera entrado o no hubiera entrado. Yo no creo que hubiera entrado, pero no sé, no creo. Tendría que tener un acto valoroso muy grande. Pero con eso él venció al mundo para siempre. Con lo que hizo Roma vino, él negó la fuerza de la teba, de la naturaleza. Y que todo este mundo es milagroso. Y eso es el judaísmo. El judaísmo es algo milagroso, pero nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque creemos en la teba. Nosotros creemos. Nosotros creemos en los doctores, creemos en los aviones, creemos en todas esas cosas. A Rabén David recuerdo que una vez estábamos parados los dos en Jerusalén en una calle y vino un bus muy rápido que venía en dirección de nosotros. Bueno, y finalmente se dio la vueltecita y siguió. Y me dijo, mira, si fuera por el bus, no hubiera atropellado, porque la teba quiere matarnos, porque nosotros representamos algo que está sobre la teba, que es nuestra conexión con Hashem. Entonces, en el fondo, nosotros podemos vivir sobre la teba. ¿Qué vivir sobre la teba? Como hizo Abraham vino, entró al horno y salió. Ese es el Hasid. El Hasid era el que dio el salto ese. Eso es lo que dice también la Gemara. La Gemara dice que los Hasidim hacen 3 horas antes de la mañana, 3 horas a mediodía y 3 horas en la noche. Y eso es una locura, son 9 horas al día. Ah, ¿y de dónde viene Parnasá? Bueno, Parnasá viene sola. Claro, así es. Es que la gente cree que hay un dicho que dice que si el que se arranca de los honores lo persiguen. Pero eso, la verdad, también hay jajamim muy antiguos que dijeron esto, que, que también también con el dinero. Una persona que se arranca el dinero lo persigue. Porque a todo el mundo ve que es una persona que es recta con el dinero, ese señor va a tener siempre buena fama. Y la fama vale para todo, para los shidduchim de los hijos y para todo. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí vemos que en este mundo que estamos viviendo, un mundo de todo es mentira, todo. Entonces, ¿qué significa? Que un mundo que no tiene sentido. No tiene ningún sentido este mundo. Y por lo tanto, nosotros está prohibido fuertemente mentir, porque la mentira es una fuerza de la naturaleza, no es una fuerza espiritual grande, porque para poder nosotros salirnos de esta situación, lo que tenemos que hacer y volver a la realidad milagrosa, tenemos que aprender a no mentir. ¿Por qué la naturaleza es mentir? Porque la naturaleza no existe. No existe.
Es solamente una cosa que pasó, demoró 3 segundos en pasar. Se llaman regaim. Y después lo que viene otro, y es un milagro que dice Maaseh Bereshit, Hashem Mejadesh Maaseh Bereshit. Es un milagro que después lo que viene está conectado con lo que pasó. Pero nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos conectados en otro mundo, en un mundo espiritual, que no es este mundo, este es el mundo de los animales. Pero los animales no tienen memoria, no tienen recuerdo, no tienen nada. Los animales lo único que les interesa es comer. Ahí está su satisfacción. Nuestros padres, ¿qué es lo que están haciendo? Están sentados deleitándose de la luz de la Shejinah. Entonces, eso es mialateva, completamente. Eso es milagroso. Pero nosotros somos parte de ese milagro. Entonces tenemos que acercarnos, no echarlo a perder. Una persona que se ha hecho una mentirita, ese señor está cambiando la realidad. Porque la realidad, ¿sabe lo que es? Es lo que entra por mis ojos, mis oídos y por nada más. Ojos y oídos. Y si se lo estoy mintiendo, le estoy dando una tergiversa, estoy diciendo una cosa que no es verdad. Que no es verdad, que así no es, y el Señor se la cree, entonces el Señor va a creer que Él tiene parte de una verdad, va a tener fe de una verdad, pero esa verdad no es verdad. Entonces ahí es donde está el gran problema. Entonces estudiamos ¿quién es el tzadik? El tzadik es la teva. El tzadik él va como dice las reglas, y completamente las reglas. Entonces en nosotros es el milagro. Por eso no Ajera Sadik. Nosotros somos el milagro. Y hay mucha gente que dice, por ejemplo, hoy en día hay una cosa bien famosa que dice que el icar de la Torah, la esencia de la Torah es trabajar a la midot. La midot se refiere a hay que ser bueno, hay que peinarse bien, no hay que eruptar en la calle. Todas esas cosas así que no son esenciales. O, bueno, el Señor tiene malas costumbres, tiene, pero es cierto eso, pero el trabajo no es ese, el trabajo es hacer misbot. Nosotros vinimos a este mundo a eso, a cumplir misbot, a que mi alma, la parte baja del alma se llama la nefesh, ¿cómo se llama? Se recupere, haya tenido tikkun. A eso vinimos aquí, a eso nos mandaron. Bueno, ¿y por qué no es parte de decir de que una persona tiene que trabajar a la midot? Porque la midot de fumar, por ejemplo, una mala, porque él no tiene que no hacer. Sí, bueno, señor, pero pasa que el problema es que el mismo Zohar dice que una misvá una acción que haces, una mala costumbre que tú tienes, te demoras toda tu vida en corregirla. Entonces, no puede ser el tikkun. Si estamos en este mundo, tenemos que arreglar toda el alma entera. No, eso es una cosa, un medio. Para solamente un medio, no el fin, sino que el medio para poder uno vivir una vida lo más verdadera posible. Que no uno ande matando gente, barminan, fuera que es pecado, pero cosas así que a la sociedad le molesta. Entonces, pero esos son gente de nuestro pueblo que ellos no alcanzan más allá de la teba. Ellos también estamos repletos y ellos pueden mentir. No le importa mentir, con tal de conseguir lo que uno quiere. Y hablamos de Yerushalayim ahora un poco y hablamos la otra vez también. Señor, ese es el gran problema. Ellos creen, porque la gente cree, no todos, que porque construyeron un edificio o muchos edificios y muy precioso a la vista del ojo humano, ese edificio que están ahí están demostrando que Jerusalén está reconstruido. No, señor, no. Ustedes viven aquí ¿cómo se llama? Viven aquí en este mundito que vivimos nosotros, pero nosotros no somos de aquí ni vivimos aquí. Nosotros realmente vivimos en Rama Yetzirah. En Rama Yetzirah no hay todas esas cosas. No existen, ¿no? O sea, no hay lo que dice que está todo bien. Ahí está destruido completamente el Bet HaMikdash. Y el Beta Midrash espiritual no existe, y Jerusalén espiritual no existe. No hemos llegado, estamos en el peor tiempo que ha vivido Israel. En las cosas hemos bajado a niveles sin límite y además tenemos una Medina tenemos, una Medina porque ellos dicen Medina Yehudit, un Estado judío. Los judíos no tienen nada, todos son polacos que nosotros no los conocemos, pero los señores, a lo mejor hicieron
o Gerut o algo así, pero los que no son, antiguamente los rabinos decían que eran Eres Rav, pero se dan cuenta de lo que hemos hecho, nunca en la historia se hizo una cosa así, que había un Estado judío no ha habido, eso es mentira. En la Sijra Ajra logró meter una mentira mundial completa, es el triunfo de la Sijra Ajra, lo que estamos viviendo. Pero señores, Hashem tiene sus caminos y Hashem cuida a su tribu de Yehudá y cuida a los Benanusim que vamos a hacer la base, Besat Hashem, de que acompañemos al Mesías, a la reconquista de él, de Amigdad, de Yerushalayim y de todo lo que se necesita. Señores, seguimos otro día que aquí el Bajur, el Bajul Uri Leiva nos va a ayudar cuando diga cuándo hacer la próxima clase y al que tenga un buen shidduch para él, la niña buena, que lo cuide, que le dé buena comida y que no salga de la casa. Bueno, señores, eso no es fácil, pero que consiga algo bueno así, porque para que tenga a grande la familia de él y a grande Besat Hashem, porque él es la tribu de Leví, ¿ah? No es tan, y no es fácil eso que decirle que no, pero así es. Señores, todo vuelve a su lugar. Que tengan una linda noche y que Hashem los bendiga, que descansen y mañana, Batikim. Todo lo mejor. Todo lo mejor, Raf. Muchas gracias por su tiempo y gracias por estas hermosas enseñanzas. Naseh Nishma. Ana Haremos, Nishma. entenderemos. Besat Hashem. ¿Cómo se llama esto aquí? Ya. Tac.